En este vídeo vamos a hablar de tres conceptos que están muy relacionados entre sí, como son la división del trabajo, la especialización y la interdependencia. Desde siempre ha habido una división del trabajo. En las civilizaciones prehistóricas se supone que había una división del trabajo por sexo. Los hombres cazaban, las mujeres recolectaban y cuidaban de la prole. Más adelante hubo una división del trabajo en agricultores y ganaderos y posteriormente en artesanos. Hoy en día, cuando se habla de la división del trabajo, se habla de la división del trabajo del proceso o actividad productiva. Es decir, la división del trabajo consiste en dividir la actividad productiva en tareas elementales que van a realizar diferentes personas. Por ejemplo, si tenemos una fábrica de ropa, se va a dividir la tarea en la sección de diseño, donde se diseñarán las distintas prendas, la sección de corte, donde se cortarán los patrones, y la sección de costura, donde se elaborarán los vestidos o los trajes. Se ha dividido la fabricación de ropa en tres tareas elementales: diseño, corte y costura, y habrá diferentes personas realizando el diseño, diferentes personas realizando el corte y diferentes personas realizando la costura. La división del trabajo, debido a la experiencia y el conocimiento adquirido en la repetición de tareas o al dedicarse a un solo trabajo, lleva a la especialización, entendiendo por especialización la asignación de las diferentes tareas del proceso productivo en función de las características, de los conocimientos, de la experiencia, de las habilidades o de los recursos en general. Es decir, se va a asignar el trabajo a aquel que mejor lo sepa hacer. Y como el trabajo va a estar dividido en especialidades, las personas se van a especializar en un campo del trabajo y adquirirán conocimientos y experiencia. ¿Cuáles son las ventajas de la especialización? Las ventajas de la especialización, en primer lugar, es que disminuye los costes de producción, porque al ser especialistas hacemos el trabajo mejor y más rápido, por lo que nos permite producir más en el mismo tiempo. Por lo tanto, también se va a aumentar la producción. Además, se va a poder seleccionar mejor a los trabajadores, porque se va a seleccionar en función de una serie de características relacionadas con el puesto de trabajo, como pueden ser las habilidades, el conocimiento o la experiencia. Estos tres factores hacen que haya un aumento de la productividad, es decir, que se va a producir más utilizando lo mismo o se va a producir lo mismo utilizando menos. Y por último, se aumenta la calidad de la producción, porque tenemos personas especialistas que se dedican a una sola cosa y por lo tanto lo van a hacer mejor y con menos errores. Dentro de las desventajas de la especialización, nos encontramos con que las responsabilidades se pueden diluir. Es decir, que como cada uno se dedica a una parte del proceso productivo, puede ser complicado encontrar quién ha cometido el error y, por tanto, atribuir responsabilidades. En segundo lugar, hay un aumento de la dependencia. Como cada uno solamente nos dedicamos a hacer una sola cosa, que es lo que mejor sabemos hacer, dependemos de los demás para obtener el resultado final. Y por último, puede ocurrir que haya monotonía del trabajo, porque a base de hacer tareas repetitivas y de realizar siempre lo mismo, el trabajo se puede volver monótono y desmotivador. Como hemos visto, hemos hablado de un aumento de la dependencia. Eso es debido a que la especialización hace que cada uno haga lo que mejor sabe hacer y que el resto de las tareas las tenga que hacer otro, por lo que hay dependencia entre trabajadores, empresas, sectores o países. A esto se le conoce como interdependencia. Veamos ejemplos. Existe interdependencia entre trabajadores, por ejemplo, en la fábrica de ropa que antes hemos comentado. Por ejemplo, si la sección de diseño se retrasa y no diseña los trajes en el momento adecuado, pues el proceso productivo de corte no puede empezar, por lo tanto se va a retrasar toda la producción. Además, si en el proceso de corte hay errores y no se han cortado bien los patrones, puede ser que en el proceso de costura no se pueda llevar a cabo de la forma correcta porque los patrones no son los adecuados. Un ejemplo de interdependencia entre empresas
Por ejemplo, puede ser la interdependencia que hay entre los proveedores y la empresa, es decir, la empresa depende de sus proveedores, de los que les llevan las materias primas y de los que llevan los materiales. Por ejemplo, pues una empresa de harina va a depender de los agricultores y de la cosecha de trigo. Va a depender de la distribución. Va a depender de aquellos que les llevan las mercancías. Por lo tanto, si hay retrasos en la distribución, eso va a afectar a la empresa. Y también se puede hablar de interdependencia de otros servicios externos, como puede ser la contratación de un servicio de limpieza, o puede ser la contratación de un servicio de gestoría o de una empresa que nos lleve la contabilidad. Todo lo que ocurra en esas empresas pues puede afectar a la nuestra. Hay interdependencia entre sectores. Por ejemplo, en el caso de la producción del pan, tenemos que el sector primario va a aportar el trigo que necesita el sector secundario para fabricar la harina y para fabricar el pan, y que el sector terciario va a distribuir este pan entre las personas, por lo cual los tres sectores están relacionados. Y por último, existe interdependencia también entre países, y lo vamos a ver con el ejemplo de la producción de móviles. Para producir móviles es necesario el coltán, y el coltán se encuentra principalmente en África, en el Congo. El 80% del coltán se encuentra en África. El coltán es necesario por su alta capacidad de acumular energía eléctrica. Una vez que tengo las materias primas, el proceso de producción de los móviles se hace en Asia, específicamente en China. Y una vez que están montados y están producidos, la empresa, por ejemplo Apple, se encarga de distribuirlos y luego pues de gestionar, organizar la producción y la empresa. Y eso se hace desde Estados Unidos, específicamente desde Silicon Valley. Para acabar, lo vamos a hacer volviendo a ver la relación entre los tres conceptos de los que trata este vídeo. En primer lugar, tenemos la división del trabajo, que es la división del proceso productivo en tareas más elementales. Como el proceso productivo está dividido, las empresas y las familias van a adquirir conocimiento y experiencia en una determinada actividad, con lo cual se va a conseguir la especialización. Pero esta especialización, es decir, el hacer cada uno lo que mejor sabe hacer y dedicarse solamente a una parte de la actividad, va a generar interdependencia entre los distintos trabajos, entre los distintos sectores, entre las distintas empresas e incluso entre los distintos países.